Confirmado. Checo Pérez se sube al Mercedes, y lo que pasó dejó a todos con la boca abierta. Toto Wolff lo observó desde el muro. Silencio absoluto. Ni una palabra. Solo sus ojos, clavados en cada curva, en cada frenada, en cada aceleración del mexicano al volante del monoplaza alemán. Terminó la prueba. Checo bajó del coche. Wolff se le acercó, y no dijo nada. Solo le dio la mano. Pero su expresión lo decía todo. El mexicano lo hizo. Demostró que puede domar la bestia plateada. Que no es solo un piloto rápido. Es un guerrero. Y cuando el cronómetro habló, no hubo más dudas. Checo Pérez había impresionado al jefe de Mercedes. Una jornada privada. 0 cámaras. 0 declaraciones oficiales. Pero la filtración fue brutal. Checo en el box de Mercedes. Los ingenieros con sonrisas cómplices. El equipo tomando notas como si tuvieran oro entre manos. No fue casualidad. No fue un simple test. Fue un examen. Y Checo lo aprobó con matrícula de honor. Toto Wolff, decidido. Lo quiere sí o sí. Lo quiere ya. Está cansado de inconsistencias, de apuestas fallidas, de promesas que no despegan. Quiere experiencia. Quiere cabeza fría. Quiere manos firmes en el caos. Y ha visto eso en Checo. Lo que parecía imposible, ahora es más real que nunca. La unión de Mercedes y Checo podría cambiarlo todo. ¿Quieres saber qué dijo Checo fuera de micrófonos? ¿Quieres conocer la reacción de los otros equipos? ¿Y qué piloto perdería su asiento si esto se concreta? Dale like si te impactó esta noticia, y suscríbete ahora mismo si quieres estar un paso adelante de todos. Esto apenas comienza, y tú no te lo puedes perder. Toto Wolff caminaba de un lado a otro dentro del box. No hablaba. Solo miraba el monitor con los tiempos en pantalla. A cada vuelta de Checo, la tensión subía. Las cifras que aparecían no eran normales. No era un piloto cualquiera el que estaba ahí fuera. No era un rookie haciendo su debut. Era un veterano con hambre. Un corredor con heridas de guerra que se había cansado de ser subestimado. Las condiciones no eran ideales. La pista fría, el cielo encapotado, el coche sin los últimos ajustes aerodinámicos. Pero Checo no pidió excusas. Solo pidió gasolina y neumáticos. Salió al trazado sin mostrar una gota de presión. Desde la primera curva, todo fue diferente. El coche respondía como si lo conociera desde siempre. Ajustaba su línea milimétricamente. El control en las salidas de curva era quirúrgico. No buscaba lucirse. No buscaba gustar. Solo demostrar. Los ingenieros se miraban sin entender cómo lo hacía. Ese coche había sido una pesadilla para otros pilotos. Difícil de domar, inestable en el eje trasero, impredecible en curvas rápidas. Pero con Checo, el monoplaza parecía otro. Los datos no mentían. Menos degradación de neumáticos, más velocidad punta en recta, trazadas más limpias que las del piloto titular. Toto Wolff se acercó a su asistente y le susurró algo al oído. No fue necesario que lo repitiera. Todos los presentes entendieron que algo importante acababa de pasar. Checo no solo había pasado una prueba técnica. Había dejado claro que aún tiene mucho que ofrecer y que Mercedes lo necesita más de lo que aparenta. Desde hace semanas, en las altas esferas de la Fórmula 1 se rumorea sobre movimientos inesperados. El mercado de pilotos está al rojo vivo. Pero nadie esperaba esto. Nadie imaginaba a Checo probando un Mercedes de forma tan repentina. Sin cámaras. Sin comunicados oficiales. Todo organizado en silencio. Pero ahora, las imágenes internas filtradas ya están corriendo por los pasillos de los equipos rivales. Y la alarma ha sonado. Ferrari, en alerta. Aston Martin, desconcertado. Red Bull, en silencio total. Porque si Checo se convierte en el nuevo piloto de Mercedes, el tablero se rompe. Toto Wolff no solo ganaría un piloto. Ganaría información, experiencia y, sobre todo, un corredor con el orgullo herido y con ganas de cerrar bocas en cada vuelta. La temporada aún no ha terminado, pero el futuro ya se está escribiendo. Y Checo Pérez,
el mismo al que muchos daban por terminado, está a punto de dar el golpe más inesperado de su carrera. Mercedes lo ha probado. Toto lo ha visto. Y ahora, lo quiere. Sin condiciones. Sin excusas. Sin plan B. Las conversaciones dentro del paddock han cambiado de tono. Ya no se habla de Checo como un piloto en retirada. Ahora se habla de él como una carta poderosa, una pieza maestra en un ajedrez que Mercedes necesita jugar con precisión quirúrgica. Toto Wolff ha entendido que ya no puede permitirse errores. La era del dominio absoluto quedó atrás, y el presente exige decisiones valientes. Y eso incluye romper con lo establecido, con las apuestas jóvenes sin madurez, y mirar hacia un piloto curtido en 1000 batallas, que ha lidiado con la presión de estar al lado del campeón más dominante de la historia moderna y que, pese a todo, ha sabido responder. El test secreto fue más que una simple evaluación de rendimiento. Fue una radiografía de carácter. El equipo técnico no solo observó los tiempos por vuelta o la capacidad de adaptación al simulador. Analizaron su comunicación con los ingenieros, su precisión al identificar los fallos del coche, la forma en que modulaba cada feedback con exactitud quirúrgica. Checo no llegó a Mercedes a rogar por una oportunidad. Llegó a demostrar que, si lo quieren, es porque saben lo que vale. Y lo que mostró fue oro puro. La frialdad con la que encaró cada vuelta contrastaba con el revuelo que se vivía dentro del garaje. Mientras él trazaba la curva 8 con una limpieza que ni los titulares habituales lograban, los datos explotaban en las pantallas. Reducción mínima de subviraje, estabilidad mejorada en altas velocidades, consumo de energía más eficiente. Lo que para otros era un coche temperamental, para Checo era un instrumento bajo control absoluto. Y eso, para Mercedes, es exactamente lo que buscan en este momento crítico. Las voces internas del equipo lo confirman. Hay admiración, sí, pero también urgencia. Mercedes está en una etapa de redefinición. Después de temporadas de dudas, de cambios estructurales, de promesas incumplidas por jóvenes talentos que no terminan de despuntar, Toto Wolff quiere certezas. Y en Checo encontró una. No es solo el piloto. Es el paquete completo. La madurez, la experiencia, la mentalidad de equipo, pero también el instinto asesino cuando la carrera lo exige. La decisión no está tomada oficialmente, pero dentro del equipo hay movimientos que ya anticipan el futuro. Se han filtrado conversaciones con patrocinadores que preguntan por la posible llegada de un piloto con el arrastre mediático y comercial que representa Checo Pérez. Se están analizando escenarios de adaptación al monoplaza del próximo año con base en sus sensaciones durante el test. Y, lo más revelador, Toto Wolff ha pedido expresamente no agendar más pruebas con otros pilotos hasta nuevo aviso. Eso, en el lenguaje silencioso de la F1, lo dice todo. Por primera vez en mucho tiempo, Checo tiene el volante del destino en sus manos. No el de un coche, sino el de su carrera entera. Ya no depende de lo que diga Red Bull, ni de rumores sobre retiros anticipados. Ahora depende de lo que decida hacer con la oportunidad que él mismo se ganó, girando vuelta tras vuelta sin errores, con la frialdad de quien sabe que los grandes momentos no se mendigan, se toman. Y si Mercedes decide ficharlo, no solo habrán conseguido a un piloto sólido, habrán abierto una nueva era. Porque Checo Pérez no llega para ser escudero de nadie. Si se sube a ese coche plateado, será para pelear por todo. Y esta vez, con una estructura que, si se alinea, puede devolverle lo único que le ha faltado en su carrera, la posibilidad real de ser campeón del mundo. Y eso, ahora, ya no suena a sueño. Suena a plan. En las altas esferas de Brackley, las reuniones han dejado de ser simples análisis técnicos para convertirse en mesas estratégicas donde cada movimiento se mide con lupa. Toto Wolff sabe que está frente a una encrucijada. El futuro de Mercedes depende, en gran parte, de volver a tener un piloto capaz de sostener el peso de la escudería sobre sus hombros. Alguien que no se derrumbe en los momentos clave. Que sepa cuándo atacar, cuándo defender, cuándo guardar silencio y cuándo hablar con fuerza. Checo Pérez representa a esa figura. Un piloto que ha pasado por lo peor y ha sobrevivido. Que ha sido descartado, reemplazado, cuestionado, y aún así, ha vuelto una y otra vez. Más fuerte, más resistente, más peligroso. En los pasillos del equipo,
el murmullo es cada vez más claro. Hay entusiasmo. No por un fichaje mediático, ni por una cara nueva que atraiga titulares, sino por alguien que ha demostrado con hechos lo que muchos prometen con palabras. Durante el test, Checo no solo mostró ritmo, mostró compromiso. Se quedó horas en la fábrica revisando telemetrías, ajustando detalles en el simulador, preguntando por cada componente como si ya fuese parte del proyecto 2026. Esa actitud no pasó desapercibida. En un equipo que valora tanto la ética de trabajo como la velocidad pura, Checo dejó una huella profunda. Mientras tanto, en el resto del paddock, las piezas del dominó empiezan a tambalearse. La posibilidad de que Checo vista el mono de Mercedes desencadenaría un efecto en cadena. Otros pilotos, hasta ahora tranquilos en sus asientos, comenzarían a sentir el suelo moverse bajo sus pies. Porque Checo, al cambiar de equipo, no llega solo, arrastra consigo una base de fanáticos fieles, el respaldo de marcas poderosas y, lo más importante, una narrativa de redención que podría revitalizar por completo la imagen de Mercedes. Pasar de la incertidumbre actual a un proyecto serio y emocionalmente poderoso es justo lo que el equipo necesita. La Fórmula 1 no perdona. Los equipos que no se adaptan mueren lentamente, y Mercedes ha olido el peligro. Por eso este movimiento, aunque parezca inesperado, es en realidad una jugada brillante. Toto Wolff, tan calculador como siempre, sabe que el tiempo de experimentar con promesas ha terminado. Ahora es momento de confiar en certezas. Y pocas hay tan claras como la de un Checo Pérez enfocado, con sed de revancha, pilotando para una escudería que le dé libertad y estructura. El piloto mexicano ha vivido el lado oscuro del deporte. Ha sentido la presión de ser el segundo en un equipo diseñado para uno solo. Ha sido víctima de estrategias dudosas, de decisiones políticas, de críticas despiadadas. Y sin embargo, jamás se quebró. Esa resiliencia es, quizás, su mayor fortaleza. Mercedes lo ha visto y lo ha entendido. En una era donde los campeonatos se definen por detalles, no hay mayor ventaja que tener a un piloto que, en vez de temer al fuego, ha aprendido a caminar sobre él. Lo que se viene es una tormenta. Si el anuncio se confirma, si Mercedes finalmente cierra el trato, el panorama de la Fórmula 1 dará un giro monumental. Checo, con todo en contra, estaría una vez más en el centro del escenario. Pero esta vez, con un coche capaz de llevarlo hasta el final. Y no solo para sumar puntos, sino para ir por el título. Con un equipo que lo respalde, con una mentalidad de acero y con un objetivo claro, demostrar que nunca fue el escudero, que siempre fue el contendiente. Solo necesitaba el escenario correcto. Y ahora, por fin, ese escenario está frente a él. La historia de Checo Pérez está a punto de entrar en un capítulo completamente distinto. No es solo un cambio de equipo. Es una declaración de principios. Después de años cumpliendo el papel de soldado silencioso en escuderías donde otros eran la prioridad, por primera vez en mucho tiempo, el foco está en él. Y no como una opción de emergencia ni como un reemplazo temporal, sino como el pilar de un proyecto serio. Toto Wolff no busca solo un buen piloto. Busca a un líder. Y en Checo ha encontrado a alguien que, sin decirlo, ha demostrado que puede serlo. No con discursos, no con promesas, sino con hechos sólidos, consistentes y contundentes. El Checo que se subió al Mercedes en ese test no es el mismo que debutó en Sauber ni el que fue despedido de McLaren sin oportunidad real. Tampoco es el piloto que muchos dudaban si estaba a la altura cuando llegó a Red Bull. Este Checo es otro. Más completo, más inteligente, más calculador. Es un piloto que ha aprendido a leer el deporte como pocos, que entiende la importancia de lo técnico, lo estratégico y lo mediático, pero que sigue conservando el instinto puro del que sabe que una carrera se puede ganar o perder en una sola curva. Y eso, esa mezcla de madurez con agresividad controlada, es justo lo que Mercedes está buscando desesperadamente para volver a la cima. Dentro del entorno de Checo, el silencio ha sido absoluto. No ha habido declaraciones, ni filtraciones interesadas. Pero se sabe que su equipo ya ha iniciado conversaciones profundas, más allá de lo deportivo. Se está hablando de estructura, de proyecto, de visión compartida. Porque Checo no quiere simplemente cambiar de asiento, quiere asegurarse de que, esta vez,
todo esté alineado para lograr lo que lleva años buscando. No se trata ya de demostrar que merece estar en la Fórmula 1. Eso lo dejó claro hace tiempo. Se trata de demostrar que puede ser campeón. Que puede ser el número 1 sin tener que mirar por el retrovisor a un compañero que acapara toda la atención. Y esa posibilidad, por primera vez, está sobre la mesa. Mercedes está construyendo su coche de 2026 con las nuevas regulaciones técnicas en mente. Un coche completamente nuevo, una oportunidad única para redefinir su identidad y su filosofía. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de un piloto que ha sabido reinventarse tantas veces? Un piloto que ya no necesita adaptación ni tiempo. Que se sube, entiende el coche y empieza a trabajar como si llevara años dentro del equipo. Que habla el lenguaje de la fábrica, de los ingenieros, de los mecánicos, pero que también entiende lo que significa tener el corazón caliente en la última vuelta. Y no hay que subestimar lo simbólico de este movimiento. Un piloto latinoamericano liderando la reconstrucción de una de las escuderías más exitosas de la historia reciente. Un cambio de narrativa total. Un mensaje al mundo, que el talento no entiende de pasaportes, que la experiencia no es una desventaja, que los que han caído y se han levantado valen más que los que nunca han sido puestos a prueba. Toto Wolff sabe leer esos signos. Y por eso, más allá de los cronos, más allá de la telemetría, más allá del rendimiento puro, lo que vio ese día en pista fue algo más profundo, un piloto que está listo para cerrar su historia en lo más alto. Si Mercedes decide avanzar, no será solo un movimiento estratégico. Será una apuesta emocional, racional y profundamente poderosa. Porque en un deporte donde todo cambia tan rápido, hay decisiones que definen eras. Y esta puede ser una de ellas. La magnitud de esta posible unión entre Checo Pérez y Mercedes no se limita a lo deportivo. Es un movimiento que resonaría a nivel global. No solo porque involucra a una de las escuderías más importantes de la última década, sino porque reposiciona a un piloto que representa a toda una región que ha esperado durante décadas volver a tener un campeón del mundo. Checo, con su historia cargada de lucha, caídas, resurgimientos y silencios elocuentes, se ha convertido en un símbolo de perseverancia. Y si Mercedes lo elige, no estará fichando a un simple piloto, estará adoptando un relato que puede inspirar a millones y reconectar con una audiencia que, en los últimos años, ha sentido que la Fórmula 1 se volvió predecible, lejana, elitista. Es precisamente eso lo que Toto Wolff entiende. Más allá de los números, más allá del análisis de simuladores y curvas de rendimiento, está el factor humano. Y ahí es donde Checo brilla. Su historia no necesita adornos ni marketing agresivo. Se sostiene sola. El niño de Guadalajara que soñaba con correr en Europa. El joven que sobrevivió a la inestabilidad de Force India. El piloto que ganó una carrera con Racing Point cuando ya se le daba por fuera de la F1. El mismo que aceptó el papel de escudero en Red Bull, sabiendo que su rol no sería el de protagonista, pero que aún así lo dio todo para cumplir con su trabajo. Y ahora, cuando muchos creían que su tiempo se estaba agotando, aparece esta oportunidad. Esta puerta. Este giro inesperado que puede cambiarlo todo. Desde Mercedes, las señales son cada vez más evidentes. No es casualidad que los responsables del área de desarrollo hayan solicitado un informe detallado de las preferencias de Checo en la puesta a punto del monoplaza. Tampoco lo es que su estilo de pilotaje encaje de forma casi quirúrgica con el nuevo concepto aerodinámico que están probando para las futuras regulaciones. Técnicamente, el ajuste es casi perfecto. Pero lo más relevante es la actitud con la que Checo ha encarado cada paso de este proceso. No ha pedido condiciones. No ha exigido garantías. Solo ha mostrado disposición, capacidad y compromiso. Ha dejado que su trabajo hable por él, como lo ha hecho toda su carrera. En un contexto donde la mayoría de los pilotos jóvenes llegan con discursos preparados y representantes agresivos, la serenidad con la que Checo se ha movido ha impactado. No busca convencer con palabras, sino con vueltas. Con consistencia. Con presencia. Los ingenieros de Mercedes quedaron sorprendidos por lo rápido que estableció un lenguaje común con el equipo técnico. Hubo química desde el primer momento. Y eso, en una estructura tan perfeccionista como la alemana, es más valioso que cualquier tiempo en pista. Porque significa que no habría curva de aprendizaje.
que la transición sería fluida, que el equipo no tendría que reconstruirse alrededor de un piloto, sino simplemente integrarlo a una maquinaria que necesita, ahora más que nunca, un corazón confiable para volver a latir con fuerza. Y mientras las piezas se mueven silenciosamente en los despachos de Brackley, Checo Pérez ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: trabajar en la sombra, prepararse en silencio y esperar el momento exacto para atacar. Este movimiento no solo podría redefinir su carrera, podría cambiar por completo la dinámica del campeonato. Porque si finalmente se concreta su llegada a Mercedes, todo lo que conocíamos hasta ahora en la parrilla se alterará. No solo por lo que pueda lograr con ese coche, sino por lo que su presencia significa. Una amenaza real para los actuales contendientes. Un piloto que ya no carga con la presión de justificar su presencia, sino con el hambre pura de quien sabe que esta podría ser su última gran oportunidad y no tiene ninguna intención de dejarla pasar. El mundo de la Fórmula 1 está a punto de presenciar algo grande. Y cuando se escriba la historia de esta nueva etapa, habrá un punto de inflexión claro, una fecha en el calendario donde todo cambió, el día que Checo se subió a un Mercedes y demostró que nunca se fue. Solo estaba esperando su verdadero momento. Y mientras el mundo observa desde fuera, sin acceso a los datos internos ni a las verdaderas conversaciones que ya se están produciendo en la cúpula de Mercedes, lo cierto es que dentro del equipo todo ha comenzado a alinearse. Las declaraciones públicas seguirán siendo medidas, diplomáticas, cuidadosamente controladas. Pero los gestos, los movimientos entre bambalinas, ya delatan una realidad en curso. Toto Wolff no solo ha quedado impresionado con lo que vio en pista. Ha visto algo que no esperaba, un piloto que no necesita tiempo para adaptarse, que no requiere ser moldeado, que ya está listo para competir al más alto nivel desde el primer día. Esa seguridad, en una época de cambios técnicos, nuevos reglamentos y presión constante, vale más que cualquier promesa de futuro. La Fórmula 1 vive en ciclos. Equipos que suben y bajan, talentos que aparecen y se desvanecen. Pero hay ciertos momentos que marcan un antes y un después, instantes donde una decisión puede alterar no solo la carrera de un piloto, sino el destino de toda una escudería. Y para Mercedes, puede ser ese momento. Fichar a Checo Pérez no sería simplemente cubrir una vacante. Sería lanzar un mensaje claro al paddock: el equipo de la estrella no está buscando reconstruirse lentamente, no está apostando por una promesa sin certezas. Está apostando por resultados, por experiencia, por alguien que ya ha demostrado saber ganar, que ha luchado en la sombra durante años, que entiende cada rincón de la pista y cada código no escrito del deporte. Lo que sucedió en ese test secreto ha dejado una marca. Porque no se trató solo de vueltas rápidas. Se trató de una atmósfera distinta. De la forma en que Checo caminaba por el paddock, saludando con respeto, pero con paso firme. De cómo se detenía en cada rincón del box, atento a los detalles, como si ya llevara temporadas en la fábrica. Hubo una sensación compartida entre los presentes. No era una prueba, era una toma de posesión. Como si el mexicano, sin levantar la voz ni forzar situaciones, se adueñara del ambiente con la naturalidad de quien ha trabajado demasiado para que lo sigan viendo como una opción secundaria. Y esto no se limita a los aspectos técnicos o a la química interna. También hay un componente político. En una Fórmula 1 donde las relaciones públicas y la imagen pesan casi tanto como el rendimiento en pista, Checo representa una oportunidad única. Su presencia revitaliza el interés del público latinoamericano. Abre puertas a nuevos patrocinadores. Refuerza la proyección global del equipo. Pero lo más importante es que lo hace desde la autenticidad. No necesita vender una imagen. Lo que ves en Checo es real, el tipo que se ha caído y se ha levantado, el que sabe perder, pero que cuando gana lo hace con el corazón entero. Y eso, en un deporte cada vez más artificial, es un valor incalculable. Toto Wolff es un estratega. No da pasos sin calcular las consecuencias. Y si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que sabe cuándo arriesgar y cuándo asegurar. Fichar a Checo sería ambas cosas a la vez, un movimiento seguro en términos de rendimiento y una apuesta valiente en términos de narrativa y liderazgo. Porque estaríamos hablando de una nueva era. De una Mercedes que, tras la salida de Lewis Hamilton y los vaivenes de la era post-dominación, decide reconectarse con su esencia, competir al más alto nivel, con pilotos que no solo pilotan bien, sino que inspiran,
que lideran, que representan algo más que resultados. El momento se acerca. Las piezas están casi todas sobre la mesa. Solo falta el movimiento final, el anuncio que cambiará la configuración de la parrilla y dará inicio a una nueva historia. Una historia en la que, si todo sigue como hasta ahora, Checo Pérez dejará de ser el eterno guerrero en la sombra para convertirse, por fin, en el protagonista absoluto. Y entonces, cuando se apague el semáforo en la primera carrera de la temporada, no será solo una vuelta más. Será el comienzo del capítulo más importante de su vida. Y nadie, absolutamente nadie, podrá decir que no se lo ganó. Porque lo que hizo ese día en Brackley fue pura leyenda. ChatGPT Plus. Lo que viene no es solo una decisión deportiva, es una jugada maestra de reposicionamiento. Mercedes, luego de varias temporadas de búsqueda, de ajustes que no dieron el resultado esperado y de apuestas fallidas en la renovación generacional, ha comprendido que necesita un nuevo faro. Un punto de equilibrio entre el pasado glorioso y el futuro competitivo que desean construir. Y ese faro, sorprendentemente para algunos, ha resultado ser Checo Pérez. El mismo Checo que hace unos meses era tratado por la prensa como un piloto en cuenta regresiva, hoy está a un paso de convertirse en el eje central del próximo proyecto de una de las escuderías más poderosas del mundo. Un vuelco dramático, sin duda. Pero en la Fórmula 1, todo puede cambiar en cuestión de segundos y de decisiones valientes. Dentro de la fábrica de Brackley, el movimiento no ha cesado desde aquel test. La información recabada no solo se ha archivado, se ha analizado en profundidad, se ha comparado con los registros de los actuales pilotos y se ha proyectado hacia el desarrollo del monoplaza que tomará forma bajo las nuevas regulaciones. Y allí es donde el valor de Checo se ha revelado con fuerza. Su estilo de conducción, suavidad en la gestión de neumáticos, agresividad medida en adelantamientos, sensibilidad en la retroalimentación técnica, encaja como un guante con la filosofía que Mercedes quiere recuperar. Lo que para otros es simple veteranía, para ellos se ha convertido en una pieza estratégica, experiencia con propósito, inteligencia táctica y algo que no puede fabricarse en túneles de viento ni simularse en computadoras. Temple. Checo ha soportado la presión de compartir box con el piloto más dominante de la era moderna. Ha sido criticado con dureza, a veces con justicia, otras veces con un sesgo que ni siquiera disimulaba su falta de objetividad. Pero en lugar de colapsar, creció. Pulió su enfoque. Mejoró sus puntos débiles. Aprendió a jugar el juego político del paddock sin traicionarse. Y sobre todo, no dejó de competir. Porque, a pesar de las condiciones adversas, nunca se rindió. Nunca bajó los brazos. Y ese tipo de carácter, en una escudería que aspira a volver a ganar campeonatos, vale más que cualquier promesa juvenil que aún no ha sido puesta bajo el fuego real de la presión. Lo que más ha sorprendido en Mercedes no ha sido una vuelta rápida, ni un sector brillante. Ha sido la consistencia. Esa palabra que en la fórmula aún vale oro. Porque una vuelta buena la puede hacer cualquiera. Pero sostener el rendimiento, vuelta tras vuelta, sesión tras sesión, es algo reservado para los verdaderamente grandes. Y eso fue lo que mostró Checo en el test. Constancia, control, claridad. Y también, una actitud de equipo que cautivó al personal técnico. No llegó como una estrella distante, sino como un compañero de trabajo más. Se arremangó, escuchó, preguntó, sugirió. Habló el mismo idioma que los ingenieros, y lo hizo desde el respeto y la humildad, sin perder ni un ápice de autoridad natural. Fuera del box, las consecuencias de este movimiento ya empiezan a vislumbrarse. Los otros equipos observan con recelo. Algunos, con preocupación. Porque saben que Mercedes con Checo no solo gana regularidad, gana estabilidad. Y eso los vuelve peligrosos. Red Bull guarda silencio, y no por falta de opinión, sino por estrategia. Saben que, si Checo se va, se lleva consigo algo más que su talento, se lleva años de información, comprensión profunda del sistema, del coche, de los métodos de trabajo. Un activo valiosísimo que, en manos de una estructura como la de Mercedes, puede ser decisivo. Y Ferrari, Aston Martin y McLaren ya calculan cómo responder si el mexicano aterriza en el garaje rival con un plan claro y una escudería entera respaldándolo. Por eso este posible fichaje trasciende lo habitual. Es un punto de inflexión. Una muestra de que,
A veces, el verdadero cambio no viene de lo nuevo, sino de lo que ha estado siempre allí, perfeccionándose en silencio. Checo Pérez ha esperado su momento como pocos. No se desesperó, no cayó en provocaciones, no traicionó sus principios. Y ahora, cuando el reloj marca una nueva hora en su carrera, está listo para ocupar el lugar que tanto tiempo mereció. No como una segunda opción. No como un recurso temporal, sino como el pilar de un proyecto que busca volver a lo más alto. Y cuando ese anuncio llegue, porque todo apunta a que llegará, no será solo una noticia más en el calendario de la F1. Será una declaración. Será la confirmación de que, en este deporte, nada está escrito. Que la experiencia aún puede ser la llave del éxito. Y que aquellos que han sido ignorados o subestimados, son, muchas veces, los que terminan escribiendo la historia con letras más grandes.